que estaba en pausa, no sé por qué. Ok, listo. Ahora sí vuelvo a compartir. Ok, ¿quién recuerda qué era lo primerito que teníamos que hacer? Asignar los valores de X. Exactamente. Primero, transformar nuestra variable de años en nuestra variable X, asignándole los valores, ¿no? ¿Y qué íbamos a hacer aquí para asignarle los valores? Ok, antes de aplicar las fórmulas, ¿no? Tenemos que construir nuestra tablita. Entonces, para asignarlo, acuérdense que nuestra X, la sumatoria, tenía que ser igual a 0. Esta que tenemos acá. Acá no tenemos, no sé por qué no tenemos la sumatoria, vamos a calcularla. Ok. Ya, ok. Listo, ¿no? La primera condición es esta, que nuestra sumatoria de X sea igual a 0. No, queremos estos datos, aunque no haya todavía datos. Luego entonces, si ven aquí lo que hicimos fue que elegimos la mitad. Aquí tenemos 6 datos. El número de datos es pares. No incorporábamos el 0, pero íbamos asignando números positivos hacia los años posteriores de la mitad y negativos a partir también de la mitad hacia los años anteriores. En este caso tenemos 5 datos, solamente de 2015 a 2019. Entonces, lo que vamos a hacer es que le asignamos 0 a la mitad y vamos asignando valores positivos en los posteriores y valores negativos en los anteriores, ¿no? Siguiendo, decíamos, la misma secuencia, ¿no? Es decir, no podemos poner aquí -1 y acá -2, no, porque primero está el año 2016, es el más cercano a 0, entonces será -1, y el siguiente más cercano, pues es 2015, será -2. Entonces ya, se cumple acá que nuestra sumatoria es igual a 0. Y ahora sí, para aplicar las fórmulas, pues necesitamos justamente estos datos, que son la sumatoria de XY y la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, calculamos primero y después calculamos la sumatoria. Multiplicamos nuestra X por nuestra Y. Lo mismo para las demás variables. Y también calculamos la sumatoria. Ya la tenemos. Vamos ahora por X cuadrada. Es nuestro dato de X al cuadrado, que es con el acento circunflejo o el gorrito. Y lo mismo para los demás años. También aquí calculamos nuestra sumatoria. Y listo, ya tenemos las sumatorias, que es lo que vamos a estar usando acá. Tenemos entonces que necesitamos saber cuál es el valor de nuestra n. Si son 5 años, pues entonces va a ser igual a 5. Necesitamos nuestro valor de A y nuestro valor de B. Y ya tenemos aquí nuestras fórmulas, ¿no? Que nos dice que A es igual a la sumatoria de Y entre N. Ya tenemos nuestra sumatoria de Y. Ah, no, nos falta calcular la sumatoria de Y. Vamos entonces a calcularla. Ahora sí ya la tenemos. Entonces es la sumatoria de Y entre N, es decir, nuestro número de años. Y ahora vamos a calcular B, que es la sumatoria de XY, esa sí ya la tenemos, aquí está, entre nuestra sumatoria, ay, me faltó, es sumatoria de X al cuadrado. Me faltó una sumatoria, vamos a colocarla.
Listo, ahora sí ya está correcta. Y ahora sí, ya usamos esta fórmula, que es nuestra fórmula 0, para calcular los años subsecuentes. Tenemos entonces que vamos a calcular 2021, pues ya casi está, ¿no? Entonces vamos a calcular a partir de 2022. Solamente que acá no vamos a poder calcular hasta 2025. ¿Por qué, chicos? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién se acuerda por qué no podíamos calcular 5 años más de proyección? Porque mientras más años es menos preciso. Exactamente, ¿no? Porque vamos perdiendo precisión. Entonces, pues solamente, si tenemos solamente 5 datos, podríamos calcular n-1, es decir, hasta el año 2025. Ahora sí, para aplicar nuestra fórmula, ¿qué más tenemos que hacer con nuestras variables? Vean, aquí tenemos A, B y X. A ya lo tenemos, ¿no? Aquí está calculado. B ya lo tenemos, aquí está calculado. ¿Qué más nos falta? Asignarle valores a X. Exactamente, asignar los valores a X, ¿no? Y decíamos, bueno, si ya tenemos aquí nuestros valores de X, pues obviamente los subsecuentes, pues van a llevar también ese mismo comportamiento de nuestra variable X, de tal forma que entonces nuestro año 2020, ahí me faltó 2021, ¿verdad? Ok, de tal forma que nuestro año 2020 lo estamos evitando, no lo vamos a calcular, pero aún así nuestro año 2020 sería nuestro año 3. Nuestro año 2021 sería el 4, pero bueno, ese tampoco lo vamos a calcular, lo podemos calcular o no, pero en realidad no nos interesa porque pues ya casi terminamos 2021, es decir, ya tendremos el dato real, no necesitamos estimarlo. Pero sí nos interesa calcular por lo menos los años siguientes. Entonces, 2022 sería el año número 5, 2023 el año número 6 y 2024 el año número 7. Entonces, estos son los que nos interesan calcular. Vamos a aplicar entonces, ahora sí, esta fórmula que nos dice que el valor de nuestra Y va a ser igual a A. Aquí tenemos A más, abrimos paréntesis, B por X. Ya tenemos aquí X. Cerramos nuestro paréntesis. Y vamos a fijar A con function F4. Vamos a fijar B. Y lo que se va a modificar, pues es esta de acá, nuestra X, ¿no? Para poder calcular o copiar la fórmula para las siguientes. Y listo. Fíjense, si no tomamos en cuenta 2020, nuestras tendencias al contrario son bastante positivas, ¿no? Entonces vamos a graficarlo. Vamos a calcular estas nada más para que no nos quede hueco en nuestra gráfica. Usamos la misma fórmula. Y vamos entonces a graficar.
Insertamos un gráfico de dispersión que esté un poquito difuminado y le agregamos su línea de tendencia. Entonces vean, antes del COVID, esta era la tendencia que tenía esta empresa Soriana, ¿no? De 2015 a 2019 tenía una tendencia creciente y entonces esperaba que en el 2020 pues tuviera también, ¿no? Continuara con esa tendencia creciente. Vamos a ponerle aquí un decimal para que queden. Ay, no tantos, solo uno. Para que queden más o menos iguales, ¿no? Eso era lo que se esperaba en función de los datos de los años anteriores, pero híjole, nos cayó la pandemia, se cayeron los datos de 2020, ¿no? Este es el dato real, ¿no? Igual que acá. Y entonces eso nos afectó nuestra tendencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, será bien interesante incorporar el dato real que tiene 2021 para ver si se acerca más a este comportamiento. Es decir, todavía tiene efecto la pandemia o a lo mejor ya logró recuperarse, ¿no? Seguramente va a ser un dato que va a estar entre este y entre este. Pero vean, ¿no? Si nosotros no tomamos en cuenta el año 2020, decimos, bueno, ahí hubo una ruptura por la pandemia. Entonces, como tal, aún así, nuestra tendencia sería más positiva que si consideramos el efecto que tuvo la pandemia, ¿no? Entonces, aquí, para decidir entonces cuál es, pues justamente nosotros tenemos que hablar eso, ¿no? O sea, cómo nos pegó la pandemia y si no se hubiera presentado, ¿cuál sería esa tendencia que tendríamos? Aquí normalmente pues hay que elegir, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a presentarle al inversionista? Dependiendo de lo que nosotros ya investigamos de cuál ha sido la recuperación durante el año 2021 de esta empresa, ¿no? Si la recuperación ya es clara, ya es observable, pues entonces podemos decir que la tendencia seguirá siendo creciente. Pero si aún tiene impactos muy fuertes derivados justamente de este periodo de pandemia, pues entonces seguramente su tendencia será a disminuir. Datos estadísticos, tomamos 2020, la tendencia es decreciente. No tomamos 2020, nuestra tendencia es creciente. Así tendremos que informarlo. Si ya está en recuperación, ya tenemos información de que ha mejorado, pues ya podemos decir, se espera entonces que ya se revierta esta tendencia que fue influenciada de forma importante por la pandemia en el año 2020, pero ya hay unas muestras de recuperación, por lo cual podemos esperar que vuelva a retomar la tendencia que tenía antes de la pandemia, ¿vale? Entonces, vean ahí cómo sí se observa esa diferencia cuando tomamos o no tomamos el año 2020. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos, con respecto a método de tendencias? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Muy bien. Listo. Vamos entonces ahora sí, ahora les voy a compartir la otra presentación, que es el tema que vamos a empezar hoy, que es el tema de flujo efectivo. ¿Qué es el flujo efectivo, chicos? Eso sí, seguro por lo menos ya lo vieron en cuanto a definición. ¿Qué es ese flujo efectivo? Son las entradas y salidas de dinero. Exactamente, ¿no? El flujo efectivo nos mide entradas y salidas de dinero. Hay diferentes formas de presentarlo, ahorita vamos a verlo. Pero bueno, este flujo de efectivo, justamente, ¿no? Al ser tan importante, tan relevante, el estar midiendo, contemplando, pues justamente da origen, a ver, acá por aquí había una pregunta. Ajá, ECO le sirve para ver qué cantidad de ingresos se tienen y cuántos salen. Ok, exactamente, Lisa. Y si vemos entonces, decíamos, por la importancia de observar ese comportamiento, esa relación de las entradas y salidas, pues eso da pie a un estado financiero que se llama así, estado de flujo efectivo. Ese estado de flujo de efectivo
también es un estado financiero básico. Se define también como estado financiero básico en la NIF A3 y particularmente la NIF B2 es la que nos va a especificar cuál es la estructura que se le va a dar al flujo de efectivo. También se le llama a este flujo de efectivo flujo de caja o flujo de tesorería, ¿no? Es decir, lo vamos a poder encontrar con diferentes nombres. Pero como tal nos va a dar esta información, ¿no? Entradas y salidas, ingresos que se obtienen contra egresos que se necesitan realizar. Y a esa diferencia que hay entre lo que entra a la empresa y lo que sale, se le va a conocer como flujo neto. El objetivo justamente del estado financiero, pues es determinar ese flujo neto de efectivo. De tal forma que nos diga si una vez que termina sus operaciones año con año la empresa, le queda efectivo suficiente para poder reiniciar su ciclo contable, su ciclo operativo, o a lo mejor es una empresa que tiene problemas, ¿no? Es importante elaborarlo y además no solamente como estado financiero, ¿no? Sino además es importante el ir elaborando, ya sea de forma diaria o forma semanal o forma mensual, el flujo neto de efectivo, dependiendo de cómo es el comportamiento operativo de la empresa, porque nos sirve justamente para medir el punto exacto en el cual nosotros necesitamos hacer los mayores gastos de la empresa, es decir, tenemos grandes salidas, y poder entonces organizar los ingresos de tal forma que siempre tengamos la cantidad necesaria en el momento necesario, ¿no? Porque además recordemos que dentro de esas necesidades de salidas de efectivo, muchas de esas, si no se realizan en el momento acordado o en el momento que se tenía por contrato estipulado, pueden significar un incremento de la deuda, ¿no? De ser simplemente un gasto, se pueden convertir en deuda. Y si no se paga entonces la deuda, o si no se realizan los pagos en el momento exacto, pues muchos de ellos implican que nos van a cargar un interés, ¿no? Y eso pues justamente también puede hacer crecer aún más la deuda que tenemos. Por eso es importante siempre estarlo monitoreando, revisarlo. Es la herramienta contable que nos ayuda a mantener el control de esas salidas y de esas entradas. Particularmente, pues se va a componer de 4 elementos, ¿no? Que son los egresos iniciales, que es la inversión inicial, los ingresos y egresos de operación, las fechas o los momentos en que van a ocurrir esas entradas y esas salidas, y el valor de desecho o salvamento de los activos, ¿no? Que tenemos o del proyecto. Vamos a tener además 2 tipos de estructura del flujo de efectivo. Uno es este que se presenta como flujo sin financiamiento puro y el flujo con financiamiento o del inversionista. En el flujo sin financiamiento puro solamente se van a registrar las fuentes de financiamiento internas. Normalmente este se usa porque particularmente el propietario prefiere financiar él mismo su actividad, por lo cual el control o la revisión va a ser justamente sin financiamiento. Y por otro lado está el flujo con financiamiento del inversionista, que en este caso sí se incorpora aquellas fuentes de ingreso que son parte de terceros, ¿no? ¿De qué va a depender si elegimos uno o no? Pues de qué tan apalancada está la empresa. Si tiene un apalancamiento alto, pues es necesario, indispensable, elaborar un flujo con financiamiento, porque ahí vamos a incorporar las salidas de dinero que representan las obligaciones que tenemos con esos encargados de financiarnos, ¿no? Con esos financiamientos externos, como por ejemplo los créditos bancarios, los proveedores, la venta de acciones, ¿no? Es decir,
todo aquello que nos proporciona ese financiamiento que se requiere para que la empresa opere correctamente y que no pertenecen a los socios, ¿no? A las cuentas internas de la empresa. Una característica de este flujo de caja es que va a registrar lo que efectivamente entra y sale del negocio. Absolutamente todo. Particularmente en la diferencia que se obtiene entre los ingresos y egresos, no va a ser como tal una ganancia o una pérdida, ¿no? O sea, no estamos ahí revisando los costos que tenemos, sino simplemente qué entra y qué sale de la empresa como efectivo. Bueno, como ingresos y egresos en general. Este flujo financiero o este flujo de caja nos va a permitir observar de forma rápida, ¿no? Por eso es que les decía yo que además se recomienda que se elabore de forma diaria, como una forma de tener una programación de las salidas. Se recomienda que se realice, por ejemplo, semanal o mensual, dependiendo del lote de la empresa, de cuánto dura un lote en la empresa. Y además se recomienda también que se elabore anualmente. Si es diario, pues eso nos sirve para el control diario, ¿no? Del encargado de hacer los pagos y de recibir los ingresos. Y de revisar si efectivamente tiene día a día lo que necesita para hacer esos pagos. Si es por lote o por periodo de producción, pues entonces eso nos permite gestionar, ¿no? Una vez que termina un lote o un ciclo de producción, cuánto necesitamos para iniciar el siguiente ciclo operativo. Y si se hace anualmente, pues entonces nos da ya la información de qué tan bien manejada está esa liquidez de la empresa. Nos puede dar información de cuándo se puede hacer la compra de mercancía, si se puede o es mejor que las compras se realicen al contado o es necesario solicitar créditos, aun cuando los créditos pudieran tener un costo. Nos dice también qué es lo mejor, ¿no? Cómo debe ser nuestra política de ventas, si en estos momentos es necesario a lo mejor el otorgar más créditos para incrementar los clientes, o de plano ahorita no es posible por la cantidad de obligaciones que se tienen que cumplir. Nos dice también si hay suficiente liquidez para pagar las deudas cuando se vencen, si se deben solicitar a esos deudores un refinanciamiento o si es el momento de adquirir a lo mejor una deuda a largo plazo. También si la empresa se encuentra en un periodo de expansión, de crecimiento, pues nos va a decir si tenemos un excedente, ¿no? Para poder entonces empezar a crear ese flujo para realizar las nuevas inversiones o para ya realizar en ese momento las nuevas inversiones que se requieren. También este manejo del flujo de efectivo se usa mucho para hacer la elaboración de proyectos de inversión. Ustedes creo que hasta dentro de un año van a llevar esa asignatura, pero ahí van a ver que también es muy relevante el calcularlo, porque justamente nos va a decir cuánto es lo que se requiere inicialmente invertir para poder crear una empresa o un proyecto, un programa público o privado, y cuántos son los ingresos que se van a ir generando a medida que ya se echa a andar, y también los diferentes gastos que se van a tener que hacer para mantener, ¿no? Para mantener la empresa o para mantener el programa. Y además nos los va fechando para saber si efectivamente se puede echar a andar ese nuevo proyecto de la empresa o ese nuevo negocio. Piensen ustedes, ¿no? Normalmente las cosas no son inmediatas. Cuando uno solicita, a lo mejor quiere abrir una empresa, tiene uno un capitalcito, pero además me va a prestar, no sé, mi mamá, ¿no? X cantidad. Pero resulta que mi mamá, pues va a ser hasta que le den su aguinaldo, que es cuando ya tiene ese monto. Y además estoy solicitando un crédito bancario
Ah, pero bueno, hay un proceso, ¿no? Tienen que revisar si es fuerte mi proyecto, si vale la pena, si es creciente el mercado en el que yo quiero entrar, ¿no? Y eso también se tarda un tiempo, no me lo dan inmediatamente el día que yo voy, sino que ellos tienen que hacer su análisis de si efectivamente es viable ese proyecto nuevo o esa creación de una empresa para decidir si me van a dar o no y además cuánto me van a dar. Entonces, imagínense, ya son 3 vías. Además, a lo mejor no, mi dinero yo lo tenía como tal en una cuenta de inversión, porque ahí fui ahorrando hasta tener un monto suficiente para ya poder empezar a echar a andar mi empresa. Pero resulta que, pues yo lo tenía en CETES, por ejemplo, en CETES directo, y lo tenía a 28 días. Entonces, tengo que esperar dentro de 2 semanas que ya se vencen esos 28 días para poder sacar mi dinero. Entonces, justo, ¿no? Voy a tener un flujo de efectivo, pero va a ser en diferentes momentos. Entonces, este flujo de efectivo me sirve para hacer mi planificación. Pues en 2 semanas ya tengo lo mío, entonces puedo empezar a comprar esto y dentro de un mes que le pagan a mi mamá que me va a prestar su aguinaldo, voy a recibir otra cantidad y seguramente en enero iniciando me va a decir el banco si sí me dio el crédito o no y me lo va a depositar. Entonces, eso me sirve también para planificar cuándo voy a tener yo diferentes ingresos para poder echar a andar mi empresa, ¿no? Bueno, y aunque me den el dinero hasta enero, pues en ese momento termino de comprar la maquinaria o termino la instalación y entonces yo voy a empezar a recibir mis ingresos hasta por ahí de la mitad de enero, ¿no? Entonces, eso nos sirve para saber en qué momento tenemos los ingresos y también en qué momento tenemos que ir pagando. Porque a lo mejor me dicen, bueno, mira, sí, te puedo vender esa maquinaria, pero para apartarla y que no te cueste más cara ya empezando enero, me tienes que dar el 20%. Híjole, pues es un gasto que ya tengo que hacer ahorita. Bueno, pues lo puedo hacer en 2 semanas, que ya tengo disponible mi dinero. De esa forma, aparto mi maquinaria y además aparto el precio actual, aunque a lo mejor la termine de pagar hasta enero. Pues para eso nos va a servir. Si solamente es un proyecto, es una empresa, que ella solita, ¿no? Tiene su financiamiento. Ya acuérdense que habíamos comentado que en particular, por ejemplo, las empresas pequeñas o micro prefieren no endeudarse, ¿no? Prefieren trabajar solamente con lo que ellos tienen, con sus fondos. No, yo no quiero préstamo de banco, yo nada más lo mío y lo de mi mamá, ¿no? Entonces, en esta parte del flujo de efectivo, sin financiamiento, se irá registrando los diferentes ingresos que tenemos. Pues ingresos de operación por las ventas. Los ingresos financieros por una cuenta que tengo en el banco. O por los cobros de interés que le hago a mis clientes cuando no me pagan en tiempo y forma. Menos mis costos de operación, es decir, lo que yo tengo que erogar o egresar de la empresa como costos de operación, ya saben, costos de administración, costos de venta, ¿no? Ahí van a ir gastos generales, menos la depreciación, que aunque no es como tal una salida de dinero, es un egreso de valor. Ahorita vamos a ver otras 2 clasificaciones del flujo de efectivo en razón de esa depreciación. Después vamos a registrar también, entonces, lo que se tiene como salidas, ¿no? Pues los impuestos directos. El valor de salvamento, si es que vendo activos, ¿no? Es decir, salen los activos, pero tengo como tal una recuperación de ese valor. Los impuestos a la utilidad, lo que tengo que pagar, ¿no? De ICR. Los ingresos no gravables, ingreso por cualquier otra razón, a lo mejor una donación que me hicieron, menos los costos de operación no deducibles, que es también una salida. Eso me va a dar el valor en libro de activos vendidos. Después voy a tener como tal que integrar también la depreciación. Vean, aquí es una cosa interesante. Aquí le estamos restando porque como tal se considera la pérdida de valor, pero aquí la vamos a sumar porque además
esa depreciación implica que tenemos que estar haciendo una reserva para poder volver a comprar esos bienes una vez que ya termina su vida útil. Se incorpora también el valor de salvamento, los costos de inversión, si es que hubo, se restan, y también las inversiones que se hayan hecho a lo mejor en otras empresas o en otros activos, que como tal implica una salida de dinero, ¿no? Y eso nos va a dar entonces el flujo neto de fondos, ¿no? O el flujo neto de efectivo. Si ven aquí no consideramos como tal intereses o préstamos, nada, ¿no? Solamente con lo que se financia el propietario o la empresa, que son recursos propios. Este otro lo voy a hacer un poquito más grande. Quería dejarlo completito para que se viera, ¿no? Este otro, por ejemplo, vean, lleva ese sentido que decíamos nosotros de elaborarlo a corto plazo y además irlo elaborando mes a mes para que nos permita revisar muy bien cómo va ese movimiento de nuestras entradas y de nuestras salidas. Tendremos entonces clasificado primero todos nuestros ingresos, todas las formas en las cuales se obtienen ingresos, y veamos en este caso que son unos condominios que se administran, pues vamos a tener ingresos por las cuotas de mantenimiento, por cuotas atrasadas, por intereses que se les cobran a los morosos, por tipo de cambio, ¿no? Es decir, a lo mejor hay alguien que nos paga en dólares y al hacer el cambio, pues estamos obteniendo ahí una ganancia. Los intereses bancarios, si es que nos da una cuenta, cuotas especiales que se le cobra a las bodegas o que se cobra por las bodegas. Ingresos, bueno, aquí nos dice por teléfonos, a lo mejor tienen por ahí un teléfono que da el servicio del HADA. Ingresos, dice aquí, por exceso de agua, el IVA que se cobró, ¿no? A los que pagaron, algunos depósitos que les hacen las personas para futuros cargos, ¿no? Como una reserva. Ingresos por un servicio de lavandería que tienen y por el servicio de cable, ¿no? Son todos los tipos de ingresos que tienen. Y en los egresos van a tener los pagos que hacen de sueldos y salarios, de impuestos, los gastos de administración, los de mantenimiento, el pago del servicio de vigilancia, el pago para el mantenimiento de elevadores, el pago del consumo de agua, de gas y de luz, algunos gastos como por ejemplo aplanado, pintura, los gastos financieros por tener una cuenta en el banco, y aquí además nos agregan, ¿no? Gastos del huracán. Seguramente hubo un huracán y hubo que hacer unos gastos que no se tenían contemplados. Entonces, vean, aquí se organiza primero todos los ingresos, todos los egresos, y entonces ahora sí se calcula esa diferencia que hay entre los ingresos y los egresos para obtener el saldo final. Ese saldo final como tal es la cantidad de efectivo que hay disponible en la empresa para realizar pues, sus actividades iniciando el siguiente mes, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos que de saldo final tenemos 960,962.73 y eso será el saldo inicial del siguiente mes. Lo mismo, acá tenemos la diferencia al final entre ingresos y egresos del segundo mes y eso será el saldo inicial del siguiente mes. De tal forma entonces que se van registrando así todas las entradas, todas las salidas. Y en este caso, aparte, va colocando datos específicos, por ejemplo, aquí tiene, ¿no? Que cobra en diferentes bancos, en HSBC, en Bancomer, Banamex, ¿no? Y lo hace como un dato aclaratorio para tener específicamente, pues, quiénes le depositaron en qué y tener como el dato, ¿no? Y por ahí dice que inclusive tiene un fondo de reserva en dólares. Entonces, si ven, eso es para gestionar justamente cómo se va dando ese comportamiento de las entradas y salidas, y pues se le pueden agregar algunos datos
que sean importantes también para las empresas, como este asunto de además señalar específicamente en qué cuentas se los depositaron. Este es entonces un ejemplo además. Acá como tal no había necesidad de financiamiento extra, ¿no? Salvo, por ejemplo, los gastos que le cobraban por el manejo de la cuenta, pero no hay solicitud de préstamos o de créditos, ¿no? En este caso es un ejemplo de un flujo de caja con financiamiento. Aquí, además de incorporar los ingresos totales, al momento de desglosar los egresos, se van a incorporar el pago que se tiene que hacer, por ejemplo, de intereses, ¿no? Del préstamo. Se incorporan también, bueno, aquí no viene, pero sí, aquí está. Se incorporan también los pagos que se hacen a capital, es decir, la amortización de la deuda. Se incorporan entonces también aspectos que son salidas, como los impuestos, como algunos egresos, ¿no? Que dice aquí no afectos a impuestos. Si hay ingresos por alguna otra razón, por ejemplo, aquí dice beneficios no afectos a impuestos, más lo que ingresó como el préstamo que se solicitó, menos lo que salió por pago de amortización de ese préstamo, ¿no? De esa deuda. Y eso también entonces nos va a dar el flujo de caja. ¿Cuál es la característica aquí? Pues que se va a incorporar el ingreso por la deuda que se adquirió, las salidas por los pagos que se van haciendo y los intereses también que se pagan. Aquí, por ejemplo, la ventaja es que además se puede fechar, ¿no? En lugar a lo mejor de hacerlo como lo hacían acá por meses, se puede hacer en función de cuándo se tienen que realizar esas amortizaciones de la deuda. Si es pago mensual, bueno, pues será conveniente hacerlo mensual. Si es trimestral, pues trimestral. Si es semestral, semestral. Si es solamente una vez en el año anual, pues entonces lo conveniente será hacerlo por año. Ahí dependerá de cuáles son esas necesidades de la empresa. Este es otro ejemplo. En este caso, vean, es trimestral y además tiene ahí los datos de 9 meses terminados. En este caso, además, hay otra variación más. Se van a organizar no solamente como acá, porque se va restando que se va sumando, no solamente como acá, que se dividen primero todos los ingresos y luego todos los egresos, sino que además se organiza por tipo de operación de financiamiento. Esa es una de las características de los flujos de efectivo con financiamiento, que primero se van a registrar el flujo de efectivo por actividades de operación, ¿no? Está, por ejemplo, la utilidad o pérdida del periodo anterior, algunas partidas que no requieren efectivo, pero que son parte de la operación de la empresa. Después va a venir el flujo de efectivo por actividades de inversión, es decir, lo que la empresa invierte. Y va a tener ahí, por ejemplo, tanto pagos, ¿no? Por ejemplo, pagos por compra de activos, como dividendos que reciben. Y después vienen las actividades de financiamiento, que incluye justamente esos préstamos que se solicitaron y esos pagos que se van haciendo. ¿De qué dependerá, por ejemplo, si se elige una modalidad sencilla como esta o esta? Pues también justamente de qué tan importante es para la empresa dividir por actividades su flujo de efectivo o simplemente, ¿no? A lo mejor aquí vean, aquí no recibe muchos tipos de ingresos, solamente es uno. Por eso es que lo tiene nada más aquí en una parte, ni siquiera está desglosado, ¿no? Seguramente solamente es un tipo de ingreso. Lo que sí desglosa son todos los gastos que tiene. En este caso tiene diferentes formas en que obtiene ingresos y también diferentes tipos de pagos. Entonces, a esta empresa seguramente además es una empresa que requiere constantemente de financiamiento y que además requiere de irlo gestionando correctamente, por eso es que lo divide así, entre actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Cualquiera de las tres modalidades, ¿no? Es válida
y justamente la ventaja es que se puede adaptar a cuáles son las necesidades de la empresa. Otra de las clasificaciones que tenemos para el flujo de efectivo es según si se aplica por método directo o indirecto. Este método directo es también como este que decíamos que solamente va a registrar las transacciones en efectivo, no va a incorporar disminuciones o incrementos de valor, por ejemplo, lo que se aplica en la depreciación, sino que va a tomar solamente aquello que sí implica una salida o entrada de efectivo. No como en el caso de acá que teníamos la depreciación, no. O sea, no nos importa si se modifica el valor, solamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Este método directo es muy útil para esto que comentábamos de ir gestionando las transacciones, ¿no? Es decir, cuándo obtengo mis ingresos, cuándo tengo que realizar pagos. Es muy sencillo, por eso es que también muchas veces se usa, porque así este es el que nos permite mantener el control del efectivo en la empresa. También, por ejemplo, se divide así, según el tipo de actividad, operaciones, financiamiento e inversiones, pero como tal solamente va a integrar aquellas transacciones que implican una entrada real de efectivo o una salida, ¿no? Como cobros a clientes y préstamos obtenidos y la venta de activo fijo. Tal cual entró dinero por cada una de esas transacciones. Y las que significan egresos también de dinero. Pues gastos de administración y ventas, los pagos a proveedores y compras que se realizaron, el pago de dividendos y el pago de pasivos. Por todas esas significó una salida de dinero. Entonces, este es el método directo, que es muy útil para poder controlar esas entradas y salidas de dinero. En el caso del método indirecto, es más preciso porque justamente está midiendo todas estas entradas y salidas, no solo de dinero, sino de valor. Pero bueno, también requiere como tal el que efectivamente, por ejemplo, se esté llevando a cabo el levantamiento de la depreciación de los bienes. El que efectivamente se esté calculando si hay ajustes al valor de la maquinaria o del equipo. Por ejemplo, también doy una materia que se llama presupuestos y hay unos chicos que están haciendo su presupuesto para una empresa cultural que se dedica a hacer producciones. Nos decían, bueno, es que mucho del equipo que se adquiere es equipo que se importa porque no se fabrica aquí en nuestro país. Y muchas veces ese equipo, en lugar de que se deprecie con el tiempo, como es importado, y como acá nosotros tenemos este efecto de la inflación que hablábamos, pues en lugar de disminuir su valor de mercado, aun cuando sea usado, se incrementa. Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda de cuál es el precio al que se encuentra ese equipo aquí en el mercado, pues vemos que en lugar, aunque sean usados, en lugar de disminuir el valor del que nosotros teníamos, en realidad se va incrementando. Entonces, esas variaciones, por ejemplo, no son entradas o salidas de dinero, pero sí es un ajuste al valor de ese activo. Entonces, este método indirecto sí toma en cuenta esos cambios de valor, tanto por depreciación, pérdida de valor, como ajuste en el valor de los bienes con los que se cuenta. O a lo mejor también en una patente o en una marca que también se van revalorizando. La ventaja del otro método es que es muy rápido, es para controlar, pero ya cuando queremos conocer el valor de la empresa, pues es mucho mejor aplicar este método indirecto, porque como decimos, sí toma en cuenta justamente estas modificaciones o adecuaciones de valor. Esto sucede muchas veces con varias de las cuentas, tanto activos como pasivos, ¿no? Que se pueden revalorizar. Por ejemplo, también en el caso de las deudas, muchas veces además del interés que se paga una tasa de actualización, que como tal no es un interés, no va a corresponder una ganancia para quien lo está cobrando, sino que simplemente está actualizando el valor.
de esa deuda, porque a lo mejor es un tipo de deuda o un tipo de bien que constantemente también se va revalorizando. De tal forma entonces que aunque este método indirecto es más preciso para calcular el valor de la empresa, pues también requiere de este conocimiento, ¿no? Ah, bueno, ¿quién se encarga de hacer la actualización de los valores de activos y pasivos? ¿Quién se encarga de hacer los cálculos de depreciación, ¿no? Ah, pues los contadores, por supuesto, ¿no? Entonces, si normalmente lo hace un contador, pues este es el que va a hacer. Pero además también les permite, ¿no? Para los que se encargan de la administración, pues que elaboren, por ejemplo, su flujo por método directo para que ellos se vayan encargando, pues, de esa revisión, ¿no? De que en tiempo y forma se pueda cumplir con esas obligaciones. De tal forma, entonces, que este es un ejemplo de nuestro flujo de efectivo indirecto. Si ven aquí, además de tener, por ejemplo, lo que se considera entradas, la pérdida del ejercicio, seguramente el anterior, va a tener que realizarse los ajustes por la depreciación, por todas aquellas que son incrementos de valor, ¿no? Incremento de cuentas por cobrar, disminución de inventarios, incremento en cuentas para pagar proveedores, que estas no necesariamente son entradas de dinero, ¿no? Sino son variaciones de las cuentas. Tenemos también lo que corresponde a las actividades de inversión, que igual, ¿no? Incremento en propiedad, planta y equipo. Aquí seguramente puede ser o la depreciación porque está negativo, o el incremento de valor, si es que se van revalorizando con el tiempo. Y también, por supuesto, pues las deudas, ¿no? Particularmente. Lo que corresponde tanto al monto de la deuda, como si es que ya se van realizando pagos, pues también tendrá que incorporar los pagos o amortización de la deuda, más el pago de los intereses. Y esas son bueno, podríamos decir, son las diferentes modalidades de flujo de efectivo. ¿De qué va a depender cuál elegimos? Pues de cuál es el objetivo justamente para el cual vamos a usar ese flujo efectivo. Para prepararnos para un proyecto, para que controlen la liquidez y la solvencia de la empresa diariamente o semana a semana, o como tal la valorización de las cuentas que tenemos en la empresa. Entonces de eso va a depender el que se elija uno u otro métodos para elaborar el flujo de efectivo. Y si ven, en el caso, por ejemplo, de nuestro estado de situación financiera, decíamos que su ejemplo gráfico era un cuadrado que se va equilibrando, ¿no? En el del estado de resultados era un triángulo que va desde las ventas, que es un monto amplio, hasta la utilidad neta, que es un valor pequeñito. En este sería algo así, ¿no? Que nos va mostrando las entradas y salidas. Finalmente la salida se va a convertir en la primera entrada del siguiente periodo y así cada uno de nuestros periodos. La entrada es la última salida o el último flujo neto de efectivo que tuvimos. Ahí vamos mostrando cómo va realizándose los ingresos, cómo van convirtiéndose los gastos y pagos en egresos, y también el resultado final, pues será el inicial del siguiente, ¿no? Ese es un continuo flujo, ¿no? Todo el tiempo va así, por eso es que se llama flujo de efectivo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos, del flujo de efectivo? ¿De cuál es la diferencia entre el flujo con financiamiento y sin financiamiento? La diferencia entre el método directo y el método indirecto. ¿Dudas ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro como las aguas de los canales de Xochimilco? Sí, profesora, todo bien. Ok, bien. Vamos entonces a tomarnos 5 minutitos para que se estiren y empezamos entonces con el siguiente tema, ¿vale? Dejo de compartir esta y de una vez les comparto la otra, pero pueden estirarse, ir a tomar agüita, algo calientito que es frío.
Listo, chicos, ya andamos por ahí. Ay, perdón, pero es que ya me estaba congelando y necesitaba un tecito calientito. Pero bueno, vamos a reiniciar. Bueno, antes de empezar con esta unidad, a ver este tema que es bastante cortito, pues de una vez yo creo que le ponemos fecha a su siguiente presentación que va a incorporar solamente hasta análisis dinámico, ¿no? Que son 2 métodos, pero sí implica que tienen que relacionarlo con lo que estuvieron trabajando para el primer avance. Los últimos temas, que es de flujo de efectivo, que será nada más revisarlo. El de planeación financiera van a ser lo que se va a incorporar en la evidencia final, ¿no? Hasta ahí. Y el siguiente tema, que es punto de equilibrio y sistema financiero, solamente vamos a, bueno, en punto de equilibrio, solamente vamos a hacer un ejercicio porque, bueno, necesitaríamos ahí datos de las empresas que normalmente eso sí no hacen públicos. Entonces, no podemos hacerlo con los datos de las empresas que están analizando. Pero ahí haremos solamente un ejercicio y ustedes tendrán que hacer otro para entregar, ¿no? Otro más amplio. Y para el último tema, que es sistema financiero mexicano, vamos a ver toda la estructura, todo el esquema del sistema financiero mexicano, pero a ustedes les va a tocar exponer de qué se tratan algunas de estas instituciones que forman parte justamente de este sistema financiero mexicano. Va a ser una exposición muy cortita porque solamente es descriptiva, ¿no? De qué se encargan, qué hacen. Van a ser entre 8 y 10 minutitos por persona lo que van a exponer para que nos alcance bien en una sesión el verlos todas esas instituciones financieras que les toquen a ustedes y pues yo presento otras que sean relevantes que nos falten porque van a ver ustedes que es enorme, enorme el sistema financiero. Pero bueno, con eso nos va a dar el panorama. Entonces, como tal, el análisis de sus 3 empresas se va a quedar justamente hasta la unidad 5, que es planeación financiera, para la entrega final o la evidencia final, y el tema de punto de equilibrio y sistema financiero, pues va a ser otro tipo de actividad la que vamos a hacer. Entonces, hoy terminamos de ver planeación financiera y ¿cómo le haremos? Y yo creo que entonces ustedes, ¿cómo ven? ¿Presentan de una vez el 7? Lo que corresponde a la parte de análisis dinámico. Que son nada más 2 métodos, ¿no? Es mucho más cortito que el anterior. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo dijo, profesora? Para la próxima sesión, 7 de noviembre, presentan ustedes su segundo avance, que es el análisis de las 3 empresas con los métodos dinámicos. Ajá, Con los ok. que vimos. Y son solo 2 métodos, ¿no? Entonces no es tan Sí. complicado. Para que haya tiempo para que vayan trabajando y elaborando ¿cómo podemos decir? La presentación completa que incluya flujo de efectivo y planeación financiera, ¿no? Y ya también les diga yo exactamente qué se va a hacer. Entonces, la próxima sesión, yo creo 1 hora, ustedes presentan. Sí se presenta, ajá, es decir, lo elaboran y lo presentan, ¿no? Para ver cómo quedó, igual si hay que hacer ajustes, de una vez lo comentamos la próxima sesión, para que la evidencia final esté así, casi perfecta, ¿no? Y entonces, la siguiente sesión, ustedes presentan su segundo avance y además vemos el tema de punto de equilibrio o punto de quiebre. Y en la última, que es prácticamente la del 14 de diciembre, estarían ustedes presentando y yo también lo correspondiente al sistema financiero, ¿no?
Y déjenme ver, porque creo que ya se... Ah, no, todavía la última sesión es la del 21. Pero no, yo creo el mismo 14. Entonces se presenta ya... Yo creo que eso se los voy a dejar como actividad a distancia, que hagan la presentación final en un videíto, ¿no? Con sus compañeros. Para que el 21, que lo entreguen a más tardar el viernes 17, para que el 21, o no, lo pueden presentar hasta el 21. Que se entregue el 17, pero se presente el 21, y ya nada más ahí dejo pendiente su calificación de esa entrega. Para ese mismo día, pues les doy ya sus calificaciones, ¿no? Ya tener todo evaluado, revisado. Que nada más quede pendiente el registrar esa calificación. Y ya nuestra última sesión sea inclusive ya con sus calificaciones. Ándele, pues sí, sí puede ser, Elisa, que como tal el video sea el examen. Sí, pues les pongo específicamente qué debe de llevar, con la idea de que justo, ¿no? Sea como el examen final. Me parece bien, me parece bien. Así ya nada más con eso cerramos, pero le van a tener que echar muchas ganas, a ese videíto. Maestra, Ajá, sí, Mauricio. perdón, es que, bueno, me perdí un poco. El 7 de diciembre, ¿qué es? Perdón. El 7 de diciembre ustedes presentan el análisis con métodos horizontales, bueno, con métodos dinámicos, ¿no? Que son los dos métodos. Ajá, Pero eso eso no es todavía toda la evidencia, ¿no? En esa evidencia todavía falta incorporar flujo de efectivo y planeación financiera. Entonces, el que se va a entregar en la semana, por decirlo así, el viernes 17, va a ser ya esa evidencia final que incluye hasta la unidad 5. Y el 14 van a ustedes a presentar, les digo, de forma muy escueta, lo correspondiente a la institución financiera que les toque. Ese día estaremos viendo nuestro último tema, que es justamente el sistema financiero mexicano. Y el 17 de diciembre tienen que entregar su evidencia final y el 21 la exponen. Y ese mismo día, el 21, ya ha calificado su trabajo final y todas las entregas. Ya ese mismo día les entrego su calificación para que ya se vayan con la calificación completa a sus vacaciones, ¿no? Y ya no haya preocupaciones de si pasaron o no pasaron o de cuándo se registra. ¿Va que va? Sí, y lo del video, ¿cuándo se va a presentar? ¿O se No, va a yo creo entregar que no es solamente? video, yo creo que lo presentan el 21, es decir, como exposición. ¿Y eso es lo que se contaría como examen? Ajá, y eso es lo que se contaría como examen. Sería nuestra última evaluación que quedaría pendiente de registrar y ese mismo día lo registro. Ah, ok. Y ¿Vale? bueno, la presentación del 17 de diciembre, que son los métodos dinámicos y el flujo de efectivo, es lo que se va a integrar a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Al avance. Exactamente. Es nuestro segundo avance. Ah, ok, ya entendí. Bien, gracias. ¿Va que va? Listo. Entonces, ahora sí, una vez revisado calendario, vamos a empezar con nuestro tema de planeación financiera. Bueno, aquí es planeación financiera, pero antes de empezar con la planeación financiera, pues justo hay que empezar con la planeación estratégica, ¿no? Porque nuestra planeación financiera, pues justamente es una parte de lo que la empresa tiene que elaborar como parte de sus estrategias de crecimiento, sus estrategias de trabajo. Estratégica. Esta actividad de las empresas como tal, ¿no? Implica que lo más conveniente es que se trabaje con planes, ¿no? Con planes que les ayuden a diferenciarse de la competencia, que les ayuden a fortalecer
sus debilidades les ayuden a aprovechar sus fortalezas como ventajas competitivas ante esos competidores y que además los lleven a cumplir con su misión, ¿no? La misión, si ustedes recuerdan, ya lo vieron, si no me equivoco, hace un año o a lo mejor en su materia de mercadotecnia o en la de estudio de mercado, porque son pues partes, ¿no? Que nos van orientando de hacia dónde van las empresas. Como tal, es a largo plazo, ¿no? Es decir, todas esas estrategias anuales tienen que llevarnos a largo plazo a cumplir con esa misión. Pero además también dentro de esas estrategias va a haber estrategias a corto, a mediano y a largo plazo. A largo plazo será la misión. A mediano plazo será, por ejemplo, alcanzar un tipo de crecimiento empresarial o expandirse. Serán como tal los objetivos de la empresa, pero además también tendremos a corto plazo, que particularmente a corto plazo pues son las metas, ¿no? Es decir, tendrá que alinear toda su inversión, todas sus potencialidades, todos los recursos materiales y humanos con los que cuenta para poder efectivamente alcanzar esas metas y esos objetivos y esa misión a largo plazo, ¿no? Son como las partes fundamentales de una planeación estratégica. De tal forma entonces que esta planeación estratégica es una herramienta de gestión que le va a permitir a la empresa tener muy claro cuál es el camino que necesita recorrer para alcanzar esos objetivos a diferentes plazos, ¿no? Tanto los de corto como los de mediano como los de largo plazo. Y además también le va a ayudar a tomar decisiones dentro de su propia organización. Si hay algo que no le está ayudando a cumplir esas metas, objetivos o misión, pues entonces será algo que no tendrá prioridad dentro de la empresa. De tal forma entonces que esta planificación estratégica, pues es un ejercicio de plantear claramente cuáles son los objetivos y además señalar cuáles son los planes de acción que van a permitir alcanzar esos objetivos que se han planteado. Luego entonces, pues de las primeras etapas o los primeros pasos que tenemos que relacionar, ¿no? Con esa planeación financiera, pues será uno identificar si la empresa tiene una planeación estratégica, es decir, si ya tiene definida su misión, su visión, sus valores, si también tiene objetivos claros, ¿no? Porque entonces eso va a ser la guía para todos los planes de la empresa, particularmente en específico, pues para poder organizar en torno a esa planeación estratégica nuestra planeación financiera. Luego entonces, la estrategia es parecido a un plan de negocios, ¿no? Solamente que el plan de negocios normalmente se hace para trabajar un mes o trabajar un año, pero particularmente la planeación estratégica no solamente se elabora para un corto plazo, sino además para poder encaminar a la empresa hacia esa misión que es de largo plazo. Permite que las empresas sean más rentables, ¿no? En la medida en que tienen muy claros sus objetivos. Además, también permite, pues, que todos los miembros que participan en una empresa, pues, estén informados, ¿no? Que sepan muy bien hacia dónde tienen que ir encaminados. Que si no están obteniendo la productividad de su departamento o de su área de trabajo como es, pues tengan claro hacia dónde tienen que encaminarlo, ¿no? Es decir, yo sé que no soy productivo si no voy avanzando para alcanzar mis metas. Si no hay metas o objetivos claros, pues entonces en realidad no sé si estoy haciendo bien mi trabajo o si estoy siendo productivo, ¿no? Entonces, eso le da mucha claridad a las personas en cuanto a su trabajo, si lo están desempeñando bien o no. Es como un semáforo, ¿no? Donde cada uno de los miembros que participan en una organización pública o privada, pues tiene muy claro no solamente de cuál es su trabajo, es decir, qué tareas le tocan hacer,
sino hacia dónde deben caminar esas tareas, a alcanzar qué objetivos, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la empresa, un departamento que se encarga del archivo, si no hay un objetivo o una meta clara de la empresa, pues ellos van a pensar que su tarea solamente es meter en carpetas, ¿no?, todos los documentos de la empresa y organizarlos. Y ese es su trabajo. Y cuando les digan, oye, es que necesito tal información, necesito tal expediente, necesito tal carpeta, necesito lo del año pasado. No, mi tarea es organizarlos y acomodarlos en carpetas. Y no te los voy a prestar porque me los vayas a perder, ¿no? Porque no hay un claro plan de cuál es su función dentro de toda la organización. En cambio, si lo tienen claro, conocen cuál es esa planeación estratégica de la empresa y conocen cuál es su función, además de sus tareas, pues entonces es muy fácil para ellos decir, sí, claro, ¿no? O sea, pues necesitan la información para saber cuáles fueron las metas anteriores y saber establecer las metas futuras. Necesitan la información para saber cómo se trabajó en años anteriores, cuál es mi línea base a partir de la cual yo tengo que hacer crecer esos objetivos, ¿no? Entonces, por eso es importante que se conozca como tal la planeación estratégica por las diferentes áreas, ¿no? En la medida en que todos encaminen esas tareas y esas funciones que realizan, alcanzar los objetivos e incluso también para ellos mismos proponer mejoras para sus propias áreas o departamentos. Bueno, eso en cuanto a al plan interno, ¿no? Además, también en cuanto a las estrategias o la planificación estratégica externa, una parte muy importante es, por ejemplo, el análisis que se realiza de la competencia. Ese análisis de la competencia, pues, nos permite establecer también planes que nos encaminen a alcanzar los objetivos. Normalmente en la planeación estratégica vamos a obtener algunas ventajas para poder aprovechar tanto esas habilidades o esas posiciones externas que tenemos como las internas. Por ejemplo, hay que partir, ¿no?, de incorporar las actividades que realmente se pueden realizar en el futuro y que realmente nos van a ayudar a encaminarnos hacia esa planeación estratégica. Se pueden integrar políticas o decisiones desde arriba, ¿no?, de los directivos, para que sean claros para el resto del personal. O cuáles son las decisiones que se toman en situaciones incluso a lo mejor que no se esperaban, ¿no? Es como también hacer un plan de riesgos. ¿Qué pasa si sucede algo que podría pasar aunque no haya una claridad de qué va a suceder? ¿No? Se pueden tomar ciertas decisiones con orientación justamente a esa planeación que se tiene. Se pueden fijar estándares, ¿no?, para la actuación futura. Ah, bueno, pues si el año pasado tuvimos este comportamiento a lo mejor de la liquidez, pues entonces nuestro estándar es no alejarnos de entre el 1.5 y el 1.75 de liquidez. Se pueden concretar las actividades, ¿no? Y este asunto, ¿no?, de comprometer al personal a las metas, porque sabemos cuáles fueron los comportamientos anteriores y entonces cuáles son las metas que nos vamos a plantear para este nuevo periodo. El equipo de trabajo, esto que decíamos, ¿no?, tiene un sentido de dirección, sabe hacia dónde va, sabe cuál es su función y sabe cómo debe de encaminarla a alcanzar esas metas o esos objetivos. Eso obviamente pues va a incrementar la rentabilidad del negocio y mejorar su eficiencia operacional, ¿no? Es decir, la eficiencia con la que usan todos sus activos, todos sus recursos humanos, la reputación de la empresa, la reputación en cuanto a lo mejor el resto de la competencia, y además también permite que independientemente de que cambie el personal, al conocerse ya los objetivos, pues las decisiones de los nuevos que lleguen o de los nuevos que vengan, pues van a estar justamente encaminadas a alcanzar los mismos objetivos que se habían planificado desde antes. Y también eso pues va a ayudar a identificar posibles oportunidades. De tal forma entonces que siempre se recomienda que haya una planeación estratégica y entonces una vez que se tiene, ahora sí se puede diseñar la planeación financiera de la empresa
porque ya se tienen claros cuáles son esos objetivos o esas metas y esa visión de la empresa. La planeación financiera pues va completamente direccionada hacia cómo se va a hacer esas proyecciones o pronósticos en términos económicos financieros y cómo se van a organizar los recursos financieros con que cuenta la empresa para alcanzar las metas y para poder organizar toda la actividad económica de la empresa. Va a ayudar a facilitar, ¿no?, las diferentes rutas que puede tomar, va a ayudar a tomar decisiones también, ¿no? Es decir, si tenemos varias formas de llegar a nuestra meta, pues también es una herramienta que va a permitir decidir cuál es la más conveniente, ¿no? Cuál es la más rentable, cuál es la que usa con mayor eficiencia los recursos. Y eso va a permitir, pues, también el llevar un control, ¿no? Esta parte de la planeación financiera va completamente de la mano de nuestro flujo de efectivo, ¿no? Por eso es que además están ligadas o están una después de otra estas dos unidades, porque esta planeación financiera nos ayuda justamente a poder gestionar de mejor manera ese flujo de efectivo, porque en función de los objetivos y de las metas que se tienen, se orienta el flujo de efectivo, pero a su vez el flujo de efectivo va a ser la fuente de información que nos va a decir cuáles son esas metas que se pueden elegir para los siguientes periodos. La planeación también requiere que se haga evaluación de los resultados, ¿no? Es decir, nos va a servir para hacer proyecciones, pero entonces, una vez que se llega al periodo o al momento en el cual se establecieron esas metas, pues hay que evaluar si efectivamente se cumplieron las normas, fue adecuado el desempeño, se alcanzaron las metas, y si es necesario hacer un ajuste, bueno, pues entonces hacer el ajuste que sea necesario para así poder encaminarse a alcanzar las metas y objetivos que se plantearon. Esta planeación financiera entonces va a incorporar un plan financiero para poder orientar el plan estratégico de la empresa. Es decir, nos va a permitir darle calidad a esos planes o programas financieros, ¿no?, a los presupuestos. Por eso es que también ustedes llevan, ¿no?, una asignatura de presupuestos este semestre, porque esos presupuestos van a ser, ¿no?, ese paso intermedio entre nuestro flujo de efectivo y el plan financiero para poder revisar cómo se van a ir aplicando los recursos de la empresa y poder ir midiendo cuáles son esos resultados. De tal forma, entonces, que vamos a tener que en torno a la calidad que se quiere alcanzar, pues vamos a orientar cuál es el tipo de cliente y cómo vamos a atender al cliente, ¿no? Cuánto vamos a destinar para esa atención al cliente. Se van a definir los precios. A su vez, pues obviamente esos precios tienen que cubrir los costos. Tenemos que tener claro cuáles son los costos, si debemos mantenerlos o incrementarlos para mantener los precios que sean adecuados para el cliente. Vamos a poder evaluar hacia el interior de la empresa cómo es esa productividad, si los recursos que tenemos nos están ayudando a incrementar la productividad o son los que nos aseguran esos niveles de productividad. Y además también nos van a ayudar a definir la trazabilidad, ¿no? Es decir, de dónde viene todo el recorrido que tiene, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de nuestro flujo de efectivo, esos ingresos, ¿no?, de dónde se originaron y cómo se van a ir aplicando a lo largo de las funciones de la empresa para poder alcanzar estos niveles de calidad, esa atención al cliente que nosotros requerimos para que funcione y para que mejore y para que tenga un pleno crecimiento la empresa o la organización. Ahí vamos a tener dos aspectos clave de esta planeación financiera.
que son, por un lado, la planificación del efectivo, que eso implica, pues, la elaboración del presupuesto de caja en particular de la empresa y la planificación de las utilidades, que implica el que vamos a usar esa información de los presupuestos para poder definir nuestros estados financieros pro forma, ¿no? Que bueno, estos también nos van a elaborar en esa asignatura de presupuesto que tienen. Lo que vamos a hacer nosotros es revisar justamente los flujos de efectivo de sus empresas, ¿no? Pero bueno, ahorita. Otro aspecto importante de la planeación financiera es que está ligada o tiene que ir encaminada, ¿no? Ligada, coordinada completamente con la planeación estratégica corporativa, ¿no? O de la empresa, porque es parte integrante, ¿no? Es una parte muy importante, relevante, la que nos va a dar el origen, el movimiento, la necesidad de toma de decisiones dentro de todo el proceso de planeación empresarial, ¿no? Que es la planeación estratégica. Y además también nos va a hablar de cuál es la posibilidad que tiene la empresa para emprender nuevos planes, ¿no? Por ejemplo, el modificar un plan de ventas, ¿no? Si habíamos tenido una tendencia en las ventas, a lo mejor ahora queremos incrementarla y para eso necesitamos emprender una campaña de publicidad o contratar un equipo completo de vendedores estrella. A lo mejor lo que necesitamos es modificar la producción, incluir una nueva línea de producto para lograr incrementar esas ventas o renovar los productos que ya tenemos. A lo mejor va por la vía de el stock de mercancías que necesitamos para alcanzar esas ventas o el manejo que hacemos de nuestros proveedores. Entonces, la idea justamente es que la planeación financiera nos va a decir cuánto tenemos para poder llevar a cabo cualquier nuevo emprendimiento de la empresa que tenemos para poder modificar sus planes de venta, sus planes de promociones, ofertas y descuentos, sus planes de expansión, es decir, cualquier plan que tenga la empresa que requiera como tal recursos, ¿no? Es decir, todas, porque aunque lo vamos traduciendo a finanzas, ¿no? Al flujo de efectivo, pues en realidad, por ejemplo, para una planeación de recursos humanos, pues necesitamos saber cuál es el presupuesto que tenemos para una nueva contratación de recursos humanos, ¿no? O para una capacitación de nuestros recursos humanos. Entonces, justamente esta planeación financiera es como el corazón de cualquier decisión que se quiera tomar en cualquiera de las áreas de la empresa. Para cualquier modificación, para poder lograr los incrementos que nos ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa. Y bueno, eso sería todo con respecto a este tema de planeación financiera. Lo que vamos a hacer, ¿no? Para intentar leer cuál es esta planeación estratégica de las empresas, es que ahorita vamos a hacer un ejercicio en equipo. Déjenme, dejo de compartir esta. Donde ustedes van a revisar en los informes financieros de sus empresas, los que descargaron, si es que tienen un documento como tal que sea planeación estratégica de la empresa, y si no lo hay, entonces van a revisar los flujos netos de efectivo, porque como decíamos, ahí podemos observar mucha de esta estrategia que tienen las empresas o de cambios en la estrategia que habían tenido. Entonces, ahorita van a ustedes a revisarlos así rápidamente en equipo, si es que hay como tal dentro de los informes financieros un apartado específico de planeación estratégica, y si no lo hay, entonces vamos a revisar los flujos de efectivo para observar cuáles son las variaciones, ¿vale? Entonces, ábranlos, revísenlos, vamos a darles 10 minutitos nada más, para entonces que alguno de ustedes o varios compartan esos flujos de efectivo y empecemos a revisarlos para tratar de identificar esa planeación estratégica directamente en el estado de flujo de efectivo, ¿vale? A ver, déjenme los acomodo por grupos. ¿Cuántos equipos tenemos aquí? A ver, déjenme ver. Tenemos del grupo LAES,
Sí, ahí está Elisa y Samantha estaba, no sé si ahorita sigue o no. Tenemos de autoservicios, que sí estaba Leslie, por lo menos estaba Leslie, y vi también a Eliseo, ¿está por ahí todavía? Sí, sí está. Tenemos de la consultoría SEMGAM, sí vi que estaba aquí Adrián, todavía está por acá. Uy, no, ya se nos escapó. Tenemos a José Mauricio, no está. Y a Gabriela tampoco. Uy, andan perdidos. Y tenemos entonces a alguien del sector telecomunicaciones, que estaban Brenda. No está Brenda. Beatriz, a Beatriz sí la vi que estaba. No, ya no está tampoco. Ah, pero aquí está Mauricio. Ok. Ok, ok. No veo a Saúl. Saúl no está, ni a Carla. Ah, sí está Saúl, ya lo vi. Sí, es el que está ahí con foto grande. Ok, entonces tenemos 3 equipos. Los voy a acomodar entonces en 3. En 3 y... No, porque sí está Mauricio, sí son los 4. Algunos se me van a quedar solitos, ¿no? Los que no vinieron sus coleguitas. Entonces van a ser 4. Y ahora sí váyanme diciendo. Saúl, ¿con quién está en su equipo? Con Vanessa Domínguez, pero Ok, creo pero no ahorita, está. pero no está, ¿verdad? Entonces le va a tocar solito, ni modo. Pero bueno, usted hace la revisión del informe y del flujo neto de efectivo. Adrián, ¿con quién está en su equipo? Mauricio, Ajá, Emanuel y esta Gaby, pero creo que Gaby no está. sí, ahora no está Gaby. Ok, Alan, ¿con quién está en su equipo? Estoy con Elisa, Ajá, con Samantha y creo que ya somos. Ah, y nada Sandra. más. Y Sandra, ok. Y Eliseo, usted está con Leslie, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, ok, listo. Entonces, 10 minutitos nada más, chicos, porque yo tengo aquí 12:40, pero creo que se está atrasado. Son 12:45. Entonces, solo 10 minutitos para que ahorita me platiquen por lo menos si encontraron o no alguna información referente a la planeación estratégica de sus empresas, ¿vale? Ahí repártanse entre los que están. Por lo menos, si son 3, revisen las 3 empresas. Si son 2, por lo menos revisen 2. Si es 1, bueno, por lo menos revise 1, ¿vale? Entonces les va a llegar mensajito para que se agreguen a su sala. 10 minutitos nada más, chicos. Por ahí, Eliseo, le sale un botoncito. No me vaya a dejar solita Leslie. Bueno, es que le comentaba a, mis compañeros que Ajá. respecto a la planeación estratégica, si era sobre el flujo neto de efectivo o si era sobre el balance, o bueno, el estado de No, situación ese financiera. normalmente lo encontramos así tal cual como los planes, ¿no? Y así normalmente le ponen planeación estratégica de la empresa. Va en la parte inicial del informe. Si no hay nada con respecto a la planeación estratégica, pues entonces nos vamos justamente a analizar el flujo de efectivo para tratar de deducir ahí cuál es la planeación estratégica de la empresa. Es que encontré esto, Ajá, pero no sé si esté correcto. ok, a ver. Ok, ajá. École, justo, eso sería parte, ¿no? Rentabilidad, mejoras de autopistas, concesiones, negociaciones. École, eso sería como tal el enunciado de su planeación estratégica. Ujú. Entonces ahí nada más lo tendríamos que cruzar con el comportamiento de su flujo de efectivo para ver si esto que ellos se plantean como estrategia efectivamente se refleja
en las actividades que llevan a cabo en sus estados financieros, ¿no? Particularmente nosotros lo vamos a revisar en el flujo efectivo. Ujú. Claro, y el flujo neto de efectivo, ahí lo que tenemos que revisar, ¿qué son? O sea, ¿qué datos? ¿O qué cuenta? Ahí lo que tenemos que revisar es justamente, por ejemplo, esto, ¿no? Que nos hablan de concesiones. Si hay alguna cuenta en específico que nos esté hablando de modificación en las concesiones, ¿no? Si nos habla, por ejemplo, ¿qué más decía por ahí? Ah, Negociaciones, algo así, ¿no? Si, por ejemplo, eso se ve reflejado en el incremento de clientes o en el incremento de ¿cómo se llama? De proveedores, ¿no? Como tal, como no vemos números de proveedores o de clientes, sí lo podemos ver a partir de a lo mejor si se incrementaron sus políticas de venta, ¿no? Más clientes, más documentos por cobrar, o si también se incrementó a lo mejor las compras que hacen de materia prima o el costo de venta, si tuvo una mejora, ¿no? Es decir, ahí lo vamos cruzando con información. Si ve, no es tan clara la línea, sino nosotros tenemos a partir de que conocemos de qué tratan cada una de estas cuentas y relacionándolo para ver si hay un equivalente a esto que están planteando como su planeación estratégica. ¿las concesiones son los préstamos bancarios? No. No, las concesiones son el que consigan más proyectos, ¿no? Por ejemplo, PINFRA, pues son empresas que se dedican a la construcción. Dentro de ellas, pues dan servicios no solo a, por ejemplo, a empresas como centros comerciales, como inmobiliarias, sino también al Estado, ¿no? Como carreteras o obras que se realizan. A eso se refiere con concesiones. ¿Dónde lo veríamos reflejado? Pues justamente en el incremento a lo mejor de contratos o en el incremento de ventas, en el incremento de ingresos, si es que efectivamente tienen un incremento de sus flujos de efectivo. Ahí lo estaríamos revisando. Ok, es que bueno, yo Ajá. aquí encontré de incremento de disminución de efectivo y equivalentes de efectivo, pero no sé. También antes de Nada esto. más que ahí justo hay que revisarlo de un año a otro, ¿no? O por lo menos de un periodo a otro. Puede hacerlo de un periodo a otro si es que también es como una estrategia de largo plazo, si ahí lo marcan como estrategias de largo plazo o desde hace tiempo, se puede revisar también, por ejemplo, desde el 2016. Pero como no sabemos si son de un año para otro o desde hace 5 años, pues entonces lo más conveniente es revisar los flujos de efectivo de 2 años, ¿no? Ya ve que normalmente también el flujo de efectivo trae 2 años por lo menos, entonces Ujú. eso también es lo que podemos incorporar. Sí, de hecho estoy viendo que aquí tiene del 2020 y 2021 y en la pérdida neta en este año fue más que la del 21, la del 20. Ujú. Vámonos yo a la sala principal porque no me di cuenta y ya Sí, es hora, ¿vale? sí están. Gracias, maestra. Ajá. Creo que ya todos los que estaban, ok, nos faltan 2, nos falta Alan, listo. Perdón chicos, pero me quedé justamente conversando aquí con el equipo de Mauricio y de Víctor y nos perdimos, pero bueno, era mejor haberlo platicado ya en conjunto todos. La próxima sesión platicamos un poquito entonces de qué encontraron. Ojo importante, hay que por lo menos comparar los flujos de efectivo de 2 años, puede ser de periodo 2016-2020, y si ahí mismo en el que encontraron vienen los 2 años consecutivos, también puede ser a partir de los 2 años consecutivos, ¿no? Justamente para ver si ahí se refleja la planeación estratégica y si además hay una información de la planeación estratégica de la empresa, pues corroborar si efectivamente se observan los flujos de efectivo. Pero bueno, eso ya lo hacemos la siguiente clase porque no me di cuenta y ya estaba corriendo el tiempo y ya se nos acabó, ¿vale? Entonces, les publico ahí en el Classroom lo de las fechas que comentamos ahorita para que todos la sepan y también para que les avisen a sus compañeros. ¿Va que va? Listo, Sí, profe. chicos, que tengan lindo día. ¿Sí lo escucho?
Maestra, gracias. Va que va. Adiós. Listo. Entonces nos estamos viendo la próxima sesión. Mientras vayan aplicando, ¿vale? Lo que vimos. Que tengan lindo día, linda tarde.